Hola, hola, bienvenidas nuevamente a un episodio más de la lectura del libro Cada día es viernes de Joel Osteen. En este caso vamos a leer el capítulo 9. De una vez vamos a comenzar. Una vida sin excusas. Yo soy un fan de los deportes. Me encanta la clásica historia real de un muchacho cuyo sueño era jugar al béisbol profesional. Él tenía mucho talento. En toda la secundaria fue con mucha diferencia el jugador con mayor talento en su liga. Ojeadores profesionales estaban regularmente en sus partidos. Entonces, un día tuvo un accidente agrícola. Perdió el dedo índice completo y la mayor parte de su dedo medio de la mano con la que lanzaba. Parecía que su tiempo en el béisbol había terminado. Pero ese joven tenía una mentalidad de no excusas. Aprendió a lanzar la bola sin esos dos dedos, aunque son normalmente los principales dedos utilizados para lanzar una bola de béisbol. Él siempre había sido un tercera base, pero una tarde durante el entrenamiento el entrenador estaba a espaldas de ese joven y observó un interesante movimiento de la bola cuando él lanzaba desde la tercera a la primera. El entrenador le pidió que probase el lanzamiento. Resulta que fue una idea muy buena. Mordecai, tres dedos, Brown llegó a convertirse en uno de los mejores lanzadores de los primeros tiempos de la Liga de Béisbol. De hecho, jugó para 6 equipos diferentes incluyendo a los St. Louis Cardinals y los Chicago Cubs, y compitió hasta los 40 años de edad. Él ayudó a ganar 2 World Series y fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol de 1949. Lo que muchos pensaron que sería un lastre resultó ser un estupendo recurso. El efecto de que tres dedos Brown podía dar a la bola hacía que fuese muy difícil golpearla. Dios sabe cómo tomar lo que debería ser una desventaja y convertirlo en una ventaja. Así como mis lentes. Bueno, con frecuencia es fácil pensar en explicaciones para lo que no puedes hacer lo mejor o ser lo mejor. La mayoría de personas piensan que tienen una desventaja de un tipo u otro, algo que las retiene. Puede que sea un desafío físico, un problema de personalidad o quizá un divorcio o un problema económico. He oído muchas explicaciones, entre las que incluyen tengo la nacionalidad equivocada y nací en un barrio pobre. Cada uno de nosotros tiene desafíos que vencer, pero solo porque creas que tienes una desventaja no significa que deberías quedarte sentado y conformarte donde estás. Dios sigue teniendo algo grande para lo que hagas. Puede que no te veas como los demás, puede que no seas capaz de hacer lo que otros pueden hacer, pero si permaneces en fe y te mantienes positivo acerca de tu futuro, puedes convertir tus desventajas en ventajas. Si te encuentras disculpándote por ser diferente, ¿por qué no comenzar a considerarte único en cambio? No eres demasiado alto o demasiado bajo, tienes la altura correcta, tienes la personalidad correcta, el aspecto correcto y los talentos correctos. Cuando Dios te creó, no estaba teniendo un mal día, Él te creó de la manera que eres a propósito. Él terminó de crearte, dio un paso atrás y dijo, es bueno, me gusta, es otra obra maestra. Puede que haya cosas con respecto a ti que no te gusten, pero no puedes permitir que esas cosas te retengan o eviten que persigas tus sueños. Eres creado a imagen de Dios. Mi madre tuvo polio cuando era niña y llevaba aparatos en las piernas. En la actualidad, una de sus piernas es mucho más corta que la otra. Cuando se compra zapatos, tiene que comprarse 2 pares porque sus pies tienen tamaños distintos. Pero otra cosa que siempre me ha gustado de mi madre es que ella nunca permite que sus diferencias eviten que siga adelante. Ella podría hacerse amenendrado, a ver
intentado ocultar sus diferencias y haberse sentido insegura, pero en cambio tiene una mentalidad sin excusas. Sabe que ha sido creada a imagen del Dios Todopoderoso. Cuando era pequeña se ponía pantalones cortos y vestidos, sin intentar nunca ocultar sus piernas. Aún en la actualidad sigue poniéndose vestidos. Mi madre tiene 77 años de edad y aún sigue enseñando sus piernas. No permitas que te engañe, a ella le encanta. Los efectos de su polio nunca evitaron que ella trabajase en el jardín y en la casa o que quisiera ayudar a otros. Ella podría haber pensado, no puedo orar para que otros se sanen, mis piernas no están bien, pero no permitió que sus propios problemas de salud evitasen que ella orase por otros que tenían necesidad de sanidad. No tienes que ser perfecto para que Dios te use. Toma la mano que te ha tendido y aprovéchala al máximo. Cree que Dios puede dar la vuelta a las circunstancias. Cree que Él producirá sanidad. Incluso si eso no sucede, puedes seguir honrando a Dios siendo lo mejor que puede hacer ahí donde estás. Mi hermana Lisa nació con síntomas parecidos a la parálisis cerebral. Los doctores le dijeron a mis padres que ella nunca podría caminar y nunca podría alimentarse por ella misma. Dijeron, bien, podrían prepararse para ocuparse de una niña minusválida. Desde luego, mis padres quedaron devastados, oraron, creyeron, permanecieron en fe y poco a poco Lisa fue mejorando cada vez más. En la actualidad, ella es perfectamente normal, forma parte de nuestra plantilla y con frecuencia ministra para nosotros. Tengo otro amigo ministro llamado David Ring. Al igual que Lisa, nació con cierta forma de parálisis cerebral, pero el plan de Dios para su vida era diferente. David Ring no fue sanado. Cuando habla, necesita 3 o 4 veces más tiempo para pronunciar las palabras. Cuando camina, sus piernas y sus brazos no funcionan normalmente. David fácilmente podría haberse quedado sentado en su casa y pensar, qué mal, tengo esta discapacidad. Mi habla es lenta, no puedo moverme de este sitio a otro. Dios, pensé que querías que yo hiciera algo grande, pensé que querrías que fuese un ministro. Debo de haberme equivocado, tengo una desventaja. Permite que te diga algo de David Ring. Nada le detiene. Viaja por todo el mundo hablando a miles de personas sobre la bondad de Dios y alentándolas a vencer los obstáculos. Cuando habla es difícil entenderle porque habla muy despacio, pero me encanta la manera en que siempre comienza. Él dice, mi nombre es David Ring. ¿Cuál es tu excusa? Piénsalo. Lisa fue sanada de parálisis cerebral y está honrando a Dios con su vida. David Ring está viviendo con parálisis cerebral y está honrando a Dios con su vida. ¿Qué estoy diciendo? Debes tomar lo que Dios te dé y sacarle el máximo partido. No puedes quedarte sentado pensando, ¿por qué me sucedió esto a mí? Deja de enfocarte en los porqués. La fe se trata de confiar en Dios incluso cuando no entiendes su plan. Dios podría haber sanado a David al igual que él restauró a mi hermana Lisa, pero Dios es soberano. Yo no afirmo entender todo, pero sí sé lo siguiente, Dios es bueno. Él tiene un gran plan para tu vida, un destino para que lo cumplas. A pesar de cuántas desventajas o reveses debas tratar, si te sacudes la autocompasión, dejas de culpar y prosigues adelante, nada podrá evitar que llegues a hacer todo aquello para lo que Dios te creó. Deja de poner excusas, deja de pensar en los desengaños, la injusticia y el dolor que te causaron. Sabe que Dios tiene algo grande que llegará a tu camino. Las peores desventajas son las que tú mismo te pones. Hay demasiadas personas que están esperando a que Dios las haga perfectas antes de perseguir sus sueños y destinos. Ve tras el tuyo en este momento. Honra a Dios con lo que tienes. Él quiere tomar tus desventajas y convertirlas en ventajas. Antes, sin embargo, tienes que aceptar que Dios puede que no elimine tu desafío,
pero Él lo utilizará para tu beneficio. En la Escritura está la historia de un hombre que nació ciego. Ver Juan 9. Algunas personas preguntaron a Jesús, ¿por qué nació así? ¿De quién fue la culpa? ¿De él o de sus padres? Ellos intentaban encontrar a alguien a quien culpar, una razón o una excusa. Pero me encanta el modo en que Jesús respondió. Él dijo, no es culpa de nadie, ni de él ni de sus padres. La razón de que naciera así es para la bondad de Dios, para que la bondad de Dios pudiera manifestarse. Jesús estaba diciendo que cuando tienes un revés o cuando la vida te da un golpe duro, no te amargues, no te quedes ahí. Reconoce que eres un candidato estupendo para que Dios muestre su favor y su bondad en esa situación. Si sientes que estás desaventajado o incapacitado, en lugar de decir, no es justo Dios, tu actitud debería ser, Dios, estoy listo. Sé que tú tienes algo grande preparado. Me niego a vivir derrotado y deprimido. Sé que esta desventaja es simplemente otra oportunidad para que tú te muestres e intervengas. Eso es exactamente lo que hizo Tony Meléndez. Él nació sin brazos. Cuando era niño tenía el deseo de tocar la guitarra. Sí había escuchado esa historia. Algo en su interior le decía, debes cantar y escribir música. Tony podría haber dicho, qué mala suerte, me encantaría tocar la guitarra, pero no tengo brazos. En cambio, su actitud fue, puede que no tenga brazos, pero sí tengo pies. Puede que no tenga dedos de las manos, pero sí tengo dedos de los pies. Tony aprendió a tocar la guitarra con sus pies. Sabe tocar mejor con sus pies que la mayoría de las personas pueden tocar con sus manos. Cuando Dios pone un sueño en tu corazón, Él pone una promesa en el interior. Él deposita en ti todo lo que necesitas para lograr ese sueño. Dios no le habría dado a Tony el deseo sin haberle dado la capacidad. Sencillamente no era la manera normal. Tony tuvo que ser lo bastante valiente para decir, voy a vivir una vida sin excusas. Sí, puede que esto parezca una desventaja. Sí, en lo natural puede que tenga una desventaja, pero sé que con Dios no hay desventajas. Sé que cuando Dios me creó no estaba teniendo un mal día. Él me creó con un propósito, con un destino que cumplir y haré lo mejor para darle honra a Él. Tony tiene una actitud de puedo hacerlo. Otras personas se quedan en lo que no pueden hacer, en lo que no tienen, pero esas desventajas son realmente ventajas a la espera de cobrar vida. Actualmente, Tony tiene un favor sin precedente. Ha viajado a más de 40 países cantando y compartiendo su historia de fe. Dios le está utilizando para hacer grandes cosas. La mayoría de personas nunca tienen que tratar nada tan desafiante como el caso de Tony, al que le faltan miembros. Sin embargo, con frecuencia permiten que problemas comunes como el divorcio, la pérdida del empleo o desafíos económicos les abrumen. Necesitan adaptar la mentalidad sin excusas de Tony, seguir adelante y darle tiempo a Dios para convertir sus desventajas en ventajas. Ora por la guía de Dios. En mis primeros años como pastor de Lakewood, sentía que mi personalidad retraída era una desventaja. Mi padre era un líder nato. Yo necesitaba una personalidad más dinámica y extrovertida cuando me hice cargo de la tarea. Dije, Dios, tienes que cambiarme. Tengo una desventaja. Soy una persona calmada. Soy más reservado. Mi padre podía encender a una multitud. He visto a otros ministros con potentes voces predicar profundos mensajes teológicos con una gran elocuencia. Puede conmover a toda la congregación tan solo con su comunicación y su enunciación. Son muy dramáticos. Yo tengo un deje sureño y hablo con voz queda en un tono normal. Cuando mi padre partió con el Señor, yo dije, Dios, no sé si puedo ponerme en su lugar, veré lo que sucede. Pero lo que yo pensaba que sería una desventaja resultó ser una ventaja. Comprendí que Dios me creó como soy a propósito. Yo no tengo una voz resonante, no tengo una personalidad dinámica, no predico sermones muy elaborados,
pero la gente me dice que mis mensajes son fáciles de entender porque mi voz es queda y suave. De hecho, una señora me dijo, Joel, le escucho antes de irme a la cama cada noche. Usted hace que me quede dormida. Ella dijo eso con elogio, como elogio. ¿Cuál es la desventaja? ¿Qué está evitando que creas en ti mismo y persigas tu destino divino? Dios sabía todos los problemas que afrontarías, tus luchas, tus debilidades y tus deficiencias. Tú no eres ninguna sorpresa para Dios. Dios usará tu deficiencia para liberar tu deseo divino. Lucas 9:1-10 relata la historia de un hombre llamado Zaqueo. Él tenía una desventaja, era demasiado bajo de estatura. Sin duda, en la escuela de los otros niños se burlaban de él llamándole bajito o cacahuate. Puedo imaginar que él quería ser como los demás, pero entiende que Dios no hace como somos con un propósito, nos hace como somos con un propósito. Un día Zaqueo oyó que Jesús iba a pasar por su ciudad. Todas las personas estaban en las calles intentando verle cuando pasase. Zaqueo no tenía opciones, estaba en la parte trasera y no podía ver nada. Podría haberse rendido fácilmente y haber sentido lástima de sí mismo. En cambio, se subió a un árbol y tuvo una vista estupenda, quizá la mejor. Su desventaja se convirtió en una ventaja. Cuando Jesús pasó por la calle, miró por encima de la multitud y vio a Zaqueo en el árbol. Jesús llamó a Zaqueo y le pidió cenar en su casa. Si Zaqueo hubiera tenido una altura normal, no se habría subido al árbol y captado la atención de Jesús entre la multitud. Pero debido a su incapacidad, Zaqueo subió más alto y cosechó una de las recompensas más elevadas posibles. Adopta una perspectiva más elevada como hizo Zaqueo. Mira tu supuesta desventaja y considera que puede que sea una ventaja. Yo entiendo ahora que mi personalidad retraída, afable y calmada es una ventaja. Para mí, actuar como otra persona no funcionaría. He aceptado quién soy y también lo ha hecho nuestra congregación. También tú tienes lo que necesitas para tener éxito. Oí sobre otro joven atleta que nació sin la mano derecha. Un día estaba en la consulta del doctor pasando por un examen físico para poder jugar al fútbol. El doctor le preguntó cuál era su discapacidad. Él dijo, Señor, no tengo una discapacidad, tan solo me falta la mano derecha. Me encanta esa actitud. No tengo una discapacidad. Tan solo toco la guitarra con los pies. No tengo una discapacidad. Tan solo hablo con mayor lentitud. No tengo una discapacidad. Tan solo no soy tan alto como otros. Te aliento a que vivas sin excusas. Quédate con lo que puedas hacer. Enfócate en tus talentos. Niégate a sentir lástima de ti mismo. Sacúdete la autocompasión. Concéntrate en ser todo aquello para lo cual Dios te creó. Si vives de ese modo, en fe y sin rendirte, Dios volverá tus desventajas y discapacidades para tu bien. Él tomará toda piedra de tropiezo y la convertirá en un escalón. Algo puede parecer una desventaja, pero con todos los ejemplos que he citado, Dios lo transformará en una ventaja. No hay desventajas para tu Dios. Tú tienes todo lo que necesitas para tener éxito. Este capítulo estaba cortito, así que vamos por el capítulo 10. Capítulo 10. Tú puedes reír al último. Hace muchos años mi padre recibió una carta de otro ministro que fue muy mezquino, crítico y dañino. Acusó a mi padre de cosas que eran totalmente falsas. Mi padre quedó muy herido y un poco enojado y escribió a su atacante la carta más mezquina y fea que pudo pensar. Destrozó a su crítico. Entonces metió la carta en un sobre y lo selló. Caminó hasta el final de la calle y la echó al buzón de correos. Cuando mi padre regresaba a la casa, una voz interior dijo, ¿ajustaste cuentas, verdad? Sí, ajusté cuentas, respondió papá. ¿Te sientes mejor ahora, verdad? Sí, me siento mejor. Se la devolviste, ¿no? Sí, se la devolví. Entonces la voz dijo, lo hiciste, le devolviste mal por mal.
Mi padre tragó saliva, pudo sentir esa convicción. Él sabía que Dios le estaba hablando y entendió que había respondido de la manera equivocada. Papá regresó al buzón de correos y sacó la carta y la hizo pedazos. Nunca la envió, nunca le dijo una palabra más al respecto al hombre. Escogió permitir que Dios fuese su vindicador. Escogió permitir que Dios arregle las cosas. 16 años después, mi padre recibió una llamada telefónica del hombre que le había atacado. Estaba llorando y le dijo: Pastor Austen, aquella carta que le envié fue muy equivocada. Me siento muy mal. ¿Puede usted perdonarme? Dios sabe cómo traer justicia a tu vida. Puede que no suceda de la noche a la mañana, pero sucederá. Todos pasamos por situaciones en las cuales somos tratados injustamente. Quizá alguien esté chismeando sobre ti o metiéndose contigo, intentando que te veas mal en la escuela o en el trabajo. La respuesta natural es defenderte a ti mismo o devolver el golpe. La naturaleza humana quiere obtener venganza. Nos gusta ajustar cuentas, pero el Señor dice: mía es la venganza. Deuteronomio 32:35. Eso significa que Dios enmendará tus errores. Dios quiere compensarte por cada injusticia. Él es un Dios de justicia. Lo fundamental es lo siguiente: Dios quiere que tú te rías al último. Aquí está cómo puede suceder. Romanos 12:19 dice que nunca tomemos venganza, sino dejemos que Dios lo haga. Observa que puedes vengarte tú mismo o puedes dejar que Dios sea quien te reivindique, pero no puedes tener ambas cosas. Si te encargas tú mismo de las cosas, Dios se retirará y dirá: adelante, no necesitas mi ayuda. Pero si aprendes a permanecer en el camino elevado, a controlar tus emociones y permitir que Dios sea tu vengador, Él intervendrá y dirá: muy bien, vamos a trabajar. Dios sabe quiénes te han ofendido. Él ve cada vez que eres herido. Él lo anota. Si aprendes a permanecer en el camino elevado y no desperdiciar tiempo intentando vengarte de quienes te han hecho daño, Dios promete ser tu vengador. Dios liberará favor y ascenso en tu vida solamente cuando Él sepa que tu carácter puede manejarlo. Si te molestas cada vez que alguien te ofende e intentas vengarte tú mismo, no llegarás al lugar donde Dios quiere que estés. David fue ungido para ser rey muchos años antes de ascender al trono. Tuvo que pasar por un periodo de prueba. Durante ese periodo, el rey Saúl intentaba matarle. Era muy injusto. David había sido bueno con Saúl, pero Saúl le dio la vuelta a la situación. En 2 ocasiones, David tuvo la oportunidad de poner fin a la vida de Saúl. Ver 1 Samuel 24:26. Podría haber puesto fin a su frustración y su desgracia, pero David no lo hizo. Después del primer incidente en el que David perdonó la vida a Saúl, le dijo a Saúl: el Señor juzgue entre nosotros dos, y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. 1 Samuel 24:12. No es sorprendente que David fuese un campeón. No es sorprendente que fuese ascendido. Él sabía cómo permitir que Dios fuese su vengador. Me pregunto, ¿cuántas personas, al igual que David, han sido ungidas para hacer algo grande en la vida, para estar en una posición de liderazgo, un lugar de honor y para cumplir los sueños que Dios les ha dado, pero nunca pasaron la prueba? Estaban demasiado ocupados vengándose de quienes les hicieron daño, los Saúl que había en sus vidas. No entendieron que aquellos que te ofenden son sencillamente distracciones. Utiliza tu tiempo y tu energía para avanzar hacia el destino que Dios te ha dado. Evita la trampa de la venganza y entiende que no puedes vengarte tú mismo como Dios puede vengarte. Los caminos de Dios son mayores y mejores que los tuyos. Él puede tomar a quienes intentan hacerte daño y usarlos para ascenderte. Tu actitud debería ser: permitiré que Dios sea mi vengador. Sé que cuando Dios me reivindique, saldré
oliendo a rosas. Puede que ahora me menosprecies, pero un día me buscarás. Puede que no tenga mucho hoy, pero un día desearás tener lo que yo tengo. Tu mesa está puesta. Me encanta el modo en que David lo expresa en el Salmo 23:5. Aderezas, aderezas mesa delante de mí en mi presencia de mis angustiadores. Dios no solo te vengará y enderezará tus ofensas, sino que también te bendecirá delante de tus enemigos. Él podría ascenderte en cualquier lugar, pero te ascenderá delante de quienes intentan hacer que te veas mal. Él te dará favor, honor y reconocimiento. Un día, quienes te apuñalaron por la espalda observarán cómo recibes el mérito que mereces. Saber que Dios prepara la mesa para nosotros en presencia de nuestros enemigos evita que me desaliente cuando las personas hablan desfavorablemente de mí. Mira, sé que Dios envió a los ángeles al supermercado. Si alguien miente sobre ti, no es gran cosa. Puedes ver a Gabriel preparando la mesa. Tus críticos pueden ver la comida sobre la mesa de Dios, pero no están invitados a la fiesta. Tendrán que observarte disfrutar de lo que Dios ha preparado para ti. Observarán cuando seas ascendido. Es, está, mantente preparado. Si has hecho lo correcto y has pasado por alto ofensas y palabras negativas y has bendecido a tus enemigos, entonces has de saber que la mesa de Dios está preparada. Tu cena está lista. Es solo cuestión de tiempo el que estés sentado en esa mesa. Tus enemigos pueden que intenten aguar la fiesta robándote tu gozo. Plantarán dudas, pero sacúdetelas. La campana para la cena sonará para ti en cualquier momento. Quienes te obstaculizan intentando derribarte te verán ascender a un nuevo nivel. Verán el favor y la bondad de Dios entrar en tu vida de manera más grande. Un mecánico en una gran tienda de combustibles me dijo que por muchos años le habían tratado injustamente en el trabajo. Era un ambiente muy negativo. Sus compañeros de trabajo se burlaban de él constantemente y pensaban que él era un estirado porque no se iba de fiesta con ellos después del trabajo. Año tras año tuvo que soportar ese ridículo. Él era uno de los mejores mecánicos en esa empresa, pero en 7 años nunca había recibido un ascenso, ni una subida de salario o un extra, nada, porque no le caía bien a su supervisor. Él podría haber trabajado con rencor, pero tomó el camino elevado sabiendo que Dios era su vengador. Entonces, un día, el dueño de la empresa le llamó. Nunca se había conocido porque el dueño no participaba en las operaciones diarias, pero por alguna razón llamó al mecánico y le dijo que se iba a jubilar. Ofreció vender su negocio al mecánico. El mecánico dijo, no tengo dinero para comprar su empresa. El dueño dijo, no necesita dinero, le haré un préstamo. En la actualidad, el mecánico es el dueño de la empresa sin deuda alguna. Dios preparó la mesa y él fue servido. Ahora quienes antes le llamaban cosas, en cambio, deben llamarle jefe. Ellos solían menospreciarle, pero ahora le buscan. Solían dejarle plantado y no le prestaban atención. Ahora tienen que concentrar una cita si quieren verle. Uy, me encanta esa historia. Dios sabe cómo vengarte. No tomes el asunto en tus propias manos. Si permites que Dios sea tu vengador, Él producirá justicia y te ascenderá delante de aquellos que intentan hacer que te veas mal. Proverbios 16:7 dice, cuando el Señor prueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Conocí a un hombre en el vestíbulo de nuestra iglesia que dijo, yo era su mayor crítico. Siempre estaba hablando de usted, escribiendo contra usted, y asistí a uno de sus servicios para encontrar algo más que criticar, pero me gustó tanto que regresé a la semana siguiente. Ya han pasado 6 meses y aún no me he perdido ningún servicio. Ahora soy quien más le apoya. Entonces me dio un apretón de manos. Dios hará que tus enemigos también te den un apretón de manos. Puede que tengas personas con las que estés
estés en desacuerdo. Puede que tengas un compañero de trabajo o un familiar que guarda rencor contra ti. Quizá hayas hecho todo lo posible para ser amable y respetuoso y actuar hacia ellos del modo contrario al que ellos te han demostrado. Quizá cuando más amable seas, más odiosos son ellos. Te resultará fácil estar amargado contra ellos, pero no te hundas hasta su nivel. Sigue haciendo lo correcto. Dios es un Dios de justicia y sabe cómo cambiar los corazones de las personas. Puede que tome una semana o puede que tome un año o 25 años, pero Dios promete que un día aquellos que te hicieron daño te darán un apretón de manos. Recibirás el respeto que mereces. Un amigo mío, Larry, está en el negocio de las bienes raíces. Trabaja duro y siempre ha dado a su trabajo el 100% y ha mantenido una estupenda actitud. Sin embargo, el dueño de la empresa donde comenzó, Charles, le trataba mal. Se negaba a escuchar ninguna de las sugerencias de mi amigo y le ponía las cosas difíciles. Larry siguió haciendo lo mejor que sabía, pero inevitablemente el dueño le despidió. Para mérito de él, Larry no se amargó. En cambio, comenzó su propia empresa de bienes raíces y llegó a ser muy exitoso. Olvidó todo sobre Charles, pero Dios es un Dios de justicia y nunca olvida lo que te deben. Puede que tú lo dejes pasar, pero Dios no lo deja pasar. Él se asegura de que obtengas todo lo que mereces. Varios años después, Charles tuvo que reducir su negocio, necesitaba un nuevo edificio y Larry era el dueño del que encontró. El anterior jefe casi se desmayó cuando entró y se dio cuenta de que estaba a punto de rentar un edificio cuyo dueño era el hombre al que le había despedido. Puedes creer que esa vez Charles escuchó todo lo que Larry tenía que decir. Trató a su anterior empleado con respeto y honor. Escuchó con atención y valoró su opinión. En la actualidad, Charles paga una renta muy alta a Larry. Eso es Dios haciendo que tus enemigos te den un apretón de manos. Es Dios haciendo que tú rías al último. Dios quiere ascenderte delante de tus oponentes. Parte de su justicia es reivindicarte, de modo que quienes dijeron que fracasarías te vean teniendo éxito y logrando tus sueños. Un ministro al que conozco pasó más de 50 años viajando por el mundo y haciendo el bien. Era querido donde quiera que iba, pero el periódico de su ciudad natal siempre encontraba algo equivocado en su iglesia. Él podía hacer 100 cosas bien y ellos no informaban de eso. Encontraban una sola cosa que él hacía mal y le daban mucha importancia. Eso sucedió año tras año. Mi amigo ministro tenía una interesante perspectiva. Él dijo: si no hubiera sido por este periódico, yo no habría logrado tanto. Ellos no solo me mantuvieron de rodillas, sino que también me dieron energía para demostrar que no tenían razón. Su espíritu crítico era injusticia. Me situó en una posición para recibir el favor de Dios de manera más grande. Él construyó una gran universidad en esa ciudad. Miles de jóvenes han asistido a ella. Parecía el lugar menos probable para que él fuese bendecido, el lugar menos probable para que él alcanzase sus sueños. Pero Dios dice: es ahí donde yo preparo la mesa, es ahí donde quiero aumentarte, es ahí donde quiero mostrarte favor inusual. Permanece en la mesa para recibir la bendición. Según Génesis 26:1, hubo una vez una gran hambruna en la tierra de Israel. Durante muchos meses hubo una sequía que convirtió la región en un desierto. Un joven llamado Isaac estaba a punto de hacer las maletas y mudarse a otro lugar. Pero Dios dijo: no, Isaac, no quiero que te vayas de ahí. Te estoy bendiciendo donde estás. Isaac obedeció el mandato de Dios y plantó sus campos. A los filisteos que vivían ahí no les caía bien Isaac y estaban ya celosos de él. Eso añadió leña a su fuego y al ridículo que hacían de él. Pero Isaac, cuyo nombre significa risa, sencillamente permaneció en paz.
Varios meses después, todos aquellos que se habían burlado de Isaac y le habían criticado quedaron sorprendidos al ver sus campos. No podían creerlo. La escritura dice que Isaac ese año cosechó al 100 por 1, Génesis 26:12, más de lo que había plantado ahí en medio de la hambruna. Los críticos de Isaac quedaron perplejos, pero él sabía que Dios había preparado la mesa y le había bendecido. En cierto punto, puede que seas tentado a huir de una mala situación, pero quiero que tengas una nueva perspectiva. No tienes que irte a fin de ser bendecido. Dios quiere bendecirte ahí donde estás. Parte de la reivindicación de Él es ascenderte de modo que tu oposición pueda verlo. Tu actitud debería ser, puede que ahora se rían, pero sé que este desafío está preparando el camino para que Dios me ascienda. Ellos querrían derribarme, pero Dios lo usará para hacerme avanzar. Puede que estés tratando con críticos, negativistas, murmuradores, traidores, quienes están celosos y quienes dicen que nunca lo lograrás. Permíteme asegurarte que Dios les dará una clara perspectiva de tu mesa. Él se asegurará de que ellos te vean ascendido, honrado y satisfecho. Permite que Dios sea tu vengador. Deja que Dios enmiende tus ofensas. Si le permites que Él se vengue, siempre será mejor para ti. Él incluso hará que tus enemigos terminen dándote un apretón de manos. Puede que ahora se rían, pero has de saber lo siguiente: Dios es fiel. Tú reirás al último. Él traerá justicia a tu vida. Así terminamos con el capítulo 9, si no me equivoco, no, 10. Sí, vamos con el capítulo 11. Vivir sin apoyos. Cuando regresé de la universidad para comenzar el ministerio televisivo de Lakewood, tenía 29 años de edad. Yo no sabía mucho sobre producción de televisión, así que contratamos a un productor experimentado de California. Él tenía unos 60 años y había producido deportes de la liga principal y programas matutinos en una larga carrera. Él era experimentado, talentoso y tenía una personalidad estupenda. Era divertido estar cerca de él. Nos llevábamos bien desde el principio. Yo llegaba temprano, me quedaba hasta tarde, iba a cenar con él y estábamos juntos. Yo observaba con mucha atención cómo él montaba programas y cómo escogía ciertos planos de cámara. Estaba aprendiendo mucho de él. Yo solía pensar, nunca podré hacer lo que él hace. Él es muy creativo, sabe escribir, sabe dirigir. Yo no tengo tanto talento. El veterano productor había sido mi mentor aproximadamente un año cuando un día llegó y anunció que al mes siguiente se iría. Yo dije, de ninguna manera, no puede dejarme con este trabajo. No sé qué hacer. Él me aseguró que me iría bien. Me dijo, me has observado durante un año y yo también te he observado a ti. Ahora puedes ocuparte tú solo del trabajo. Yo no estaba convencido. Le rogué que se quedase. Le ofrecí un aumento de sueldo y más tiempo libre, pero él insistió en que era momento de pasar a otra cosa. El primer par de semanas después de su partida, yo estaba muy nervioso. No sabía lo que estaba haciendo y le llamaba cada hora haciéndole preguntas. Pero un mes después comencé a sentirme más cómodo. 6 meses después pensé, se me da bastante bien esto. Un año después dije, ¿para qué le necesitaba a él? Ahora entiendo que mi mentor me hizo un favor al irse, pues me obligó a estirarme y utilizar los talentos que Dios me ha dado. Si él no si no se hubiera ido, yo nunca habría pasado a mi destino divino. Seguir adelante. Un apoyo o muleta es una herramienta temporal que utilizamos para caminar después de una herida o una pierna o un pie. Una vez que la herida se ha curado, dejamos el apoyo y caminamos por nosotros mismos. La palabra muleta también se utiliza para describir algo que alguien en quien podemos apoyarnos durante cierto periodo para ayudarnos a atravesar un tiempo de desafío.
El término adopta una mala connotación. Sin embargo, cuando se utiliza para describir algo de lo que nos hemos vuelto dependientes de modo innecesario, normalmente para perjuicio de nuestro progreso físico, mental o emocional. Un apoyo debe ser temporal, solo hasta que nos curemos o hasta que podamos arreglarnos por nosotros mismos. No ha de ser permanente, aunque nuestro apoyo sea alguien importante para nosotros. Una de las cosas más difíciles de aceptar es que no todas las personas han de estar en nuestras vidas para siempre. Algunas personas han de estar contigo a largo plazo, desde luego, tu cónyuge, tus hijos, tus hermanos, tus papás y tus buenos amigos. Pero hay otras personas a quienes Dios trae a tu camino durante cierto tiempo, cierto periodo, quizá un mentor, un maestro o un guía de algún tipo para ayudarte a atravesar cierta etapa de la vida o un momento difícil. Si Dios no hiciese que se fueran, nos volveríamos demasiado dependientes. En lugar de ayudarnos, sería un obstáculo para nosotros. Su presencia podría limitar nuestro crecimiento. Tienes que serlo bastante grande para reconocer cuando el papel de alguien en tu vida ha terminado. Eso no significa que la persona sea mala, pueden seguir siendo amigos o pueden seguir queriéndose y respetándose mutuamente. Pero debes aceptar que todo cambia. Para seguir adelante tienes que soltar. Al igual que Dios trae de modo sobrenatural a personas a nuestras vidas, Él hará irse a algunas de modo también sobrenatural. Cuando una persona se aleja y piensas que no puedes vivir sin él o ella, es Dios que te dice, es momento de que pases a un nuevo nivel. No necesitas a alguien que constantemente piense por ti, te impulse, crea en ti y te aliente. Puedes hacer todo eso por ti mismo. Si quieres seguir creciendo, elimina tu dependencia de los apoyos. No intentes convencer a las personas para que te quieran. No intentes persuadirlas para que permanezcan más allá de su utilidad. Déjalas ir. Tu destino no está vinculado al de tu mentor. Su marcha te lanzará hacia adelante. No es un paso atrás, es un paso hacia arriba. Cuando alguien se aleja, no es un accidente. Dios abrirá nuevas puertas y descubrirás mayor fortaleza y nuevos talentos. Puede que Dios se esté preparando para traer a alguien incluso mejor para el futuro. El regalo del adiós. Cuando mi mentor de producción de televisión se fue, yo tenía una elección. Podía arrastrarme de un lado a otro en autocompasión o podía avanzar hacia mi destino. Llegué a entender que hay algo llamado el regalo del adiós. Puede que no lo entiendas al principio, pero tu apoyo perder tu apoyo es un regalo de Dios. No estés triste, regocíjate. Vi este principio en acción durante el ministerio de mi padre. Siempre que alguien anunciaba que se iba de la congregación, esas personas esperaban que mi padre estuviera abatido y desalentado porque se iban. Y por eso la persona con frecuencia se sorprendía cuando él parecía contento por su marcha. Él nunca intentó convencerlos para que se quedasen o convencerlos de que estaban cometiendo un error. Mi padre era siempre muy misericordioso. Siempre les daba las gracias, oraba por ellos y después los acompañaba hasta la puerta. No lo decía, pero yo sé que estaba pensando, cuanto antes te vayas, mejor para ambos. Querrás tener personas en tu vida que hayan de estar ahí. Cuando Dios quiere que estén presentes en tu vida, ellos no encuentran fallos en todo lo que haces y no tienes que manipularlos para que se queden. Eso es lo que me encanta de los miembros de nuestra iglesia en Lakewood. Son muchos y yo no puedo conocer el nombre de la mayoría de ellos. No puedo llamarles personalmente, pero sé que no asisten a la iglesia porque me necesiten. Asisten porque Dios les ha conducido a nuestra iglesia. Ellos no necesitan que yo los toque, necesitan que Dios les toque. Cuando Dios envía personas a tu camino, no tienes que halagarlas y hacer todo perfectamente para mantenerlas contentas. No tienes que caminar de puntillas intentando no ofenderlas. No necesitas amigos que sean difíciles de agradar.
Si alguien intenta manipularte de ese modo, deja que se vaya y aléjate. No necesitas a nadie más para cumplir tu destino. Me encanta este versículo de la Escritura. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Wow. 1 Juan 2:19. Cuando las personas se van de tu vida, ya no son parte de tu destino. Su tiempo ha terminado. Si permaneces abierto, Dios te dará personas que no solo estén contigo, sino también a favor de ti. Existe una gran diferencia cuando tú solo estás conmigo, estás ahí mientras yo desempeñe perfectamente, mientras yo te dé todo lo que necesitas, mientras no cometa ningún error. Pero cuando no solo estás conmigo, sino que también estás a favor de mí, crees lo mejor de mí. No intentas controlarme y me proporcionas espacio para cometer errores. No necesitas mi atención todo el tiempo y aportas más a la relación de lo que obtienes. Ese es el tipo de personas que Dios quiere llevar a tu vida. No tienes que intentar que eso suceda. Tan solo sé lo mejor que pueda hacer cada día y Dios llevará a tu vida relaciones divinas. Y cuando el periodo de esa relación termine, no tienes que ponerte triste. Puedes dejar ir a la otra persona con tu bendición y seguir amándola y respetándola. He aprendido lo siguiente: Dios siempre llevará a tu vida a las personas correctas, pero tienes que dejar que las personas incorrectas se alejen. Las personas correctas nunca aparecerán si tú no despejas a las personas incorrectas. Dependencia de los viajes. Desconfía de las personas que elogian tus debilidades como modo de convencerte de que las necesitas en tu vida. Intentarán hacerte creer que no eres lo bastante inteligente por ti mismo, que no eres lo bastante talentoso y que las necesidades para compensar aquello que te falta. No creas esas mentiras. Hace años hubo un brillante joven que se mudó de una pequeña ciudad para trabajar para nuestro ministerio. La llamaré Diana aquí, pero no es su verdadero nombre. Me di cuenta de que siempre había un joven que la dejaba en el trabajo. Un día le pregunté si ella no tenía auto. Ella dijo: sí tengo auto. Yo conducía a todas partes en mi pequeña ciudad, pero cuando me mudé aquí, mi amigo me dijo que la ciudad es muy grande y muy complicada para conducir y que solo y que como no estoy acostumbrada a conducir por autopistas, él tendría que traerme al trabajo cada día. Le pregunté a Diana si tenía planes de ponerse ella misma al volante y me dijo que probablemente no, porque su amigo le dijo que el tráfico está muy congestionado y es muy difícil. Ella estaba utilizando a ese hombre como un apoyo y parecía que él podría estar manipulándola, controlándola por algún motivo. Y por eso sentí que tenía que decir algo. Le dije: Diana, usted tiene mucho talento. No permita que nadie le convenzca de que no puede conducir por nuestras autopistas. Conozco a muchachos de 18 años que conducen cada día en esta ciudad. Diana compartió con su amigo lo que yo le dije y él siguió insistiendo en que las calles eran demasiado peligrosas para ella y que se perdería. Le dije a Diana que parecía que aquel joven estaba intentando hacer que ella fuese dependiente de él y que si era un verdadero amigo le enseñaría cómo manejarse de un lado al otro para que ella pudiera reunir bastante confianza para conducir por sí misma. Aproximadamente un mes después, Diana me dijo que ella sola había conducido hasta el trabajo por primera vez. Yo dije: es estupendo, sabía que podría hacerlo. Entonces le pregunté cómo había sido conducir por las autopistas. Ella dijo: no conduzco por ahí, tomo las calles laterales. Para llegar al trabajo, Diana debía necesitar una media hora, pero le tomaba una hora. Yo le alenté a que siguiera conduciendo y llegase a conducir por las autopistas. Un mes después lo hizo. Ahora Diana conduce por la ciudad. ¿Y no es interesante que el joven en quien ella se apoyaba ya no estaba a su lado? Él estaba interesado en Diana solo si podía hacer que quisiera
siendo dependiente de él y sintiendo que le debía algo. Las personas así no son verdaderos amigos. No te ayudan, te obstaculizan. No necesitas personas en tu vida que intenten limitarte. Déjalas ir y Dios traerá a tu camino a las personas correctas. Sé una persona de bricolaje. No sé qué será bricolaje. Dios le dijo a Moisés que dijese a Faraón, deja ir a mi pueblo. Moisés dijo, Dios, no puedo hacer eso. Tartamudeó y no se me da, y no sé, a ver, y no se me da bien hablar. Por favor, envía a otra persona. Ver Éxodo 4, 10, 13. Dios decidió que el hermano de Moisés, Aarón, que era un buen comunicador, le acompañase. Dios le dijo a Moisés, tú hablarás a él, a Aarón, y pondrás en su boca las palabras. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Éxodo 4, 15, 16. Moisés tenía toda la intención de utilizar a su hermano como un apoyo. Llevó a Aarón con él, pero me encanta lo que sucedió. Cuando estaban delante de Faraón, justamente cuando Aarón comenzaba a hablar, algo se avivó en el interior de Moisés. Sintió que era su momento. Moisés estiró sus hombros y mantuvo su cabeza alta, y juntos dijeron, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Wow. Moisés quería que su voz también fuese oída. No necesitas que tu amigo hable por ti. No necesitas que tu vecino conduzca por ti. No necesitas que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú estás equipado. Dios no te habría presentado oportunidades si Él no te hubiera dado ya todo lo que necesitas. Dios te ha equipado, estás ungido, estás capacitado, eres bien capaz. No permitas que nadie juegue con tus supuestas debilidades. Sí, puede que haya veces en que necesites ayuda y eso está bien, pero no dejes que alguien haga por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. No te vuelvas demasiado dependiente de los demás. No utilices apoyos cuando eres capaz de caminar por ti mismo. Dios nunca le habría dicho a Moisés que fuese a hablar delante del faraón a menos que supiera que Moisés podía hacerlo. Puede que tú tengas algunas limitaciones, pero no necesitas un apoyo. Has sido equipado con todo lo que necesitas para cumplir tu destino. Puedes tomar tus propias decisiones. Dios te ha dado sabiduría para dirigir tu propia vida. No necesitas que alguien te esté diciendo constantemente qué hacer y qué no hacer. Es bueno oír las opiniones de otras personas y es bueno escuchar los consejos, pero entiende que también tú puedes recibir perspectiva de Dios. Tú puedes oír esa suave voz del Espíritu Santo de Dios. Tú tienes línea directa con el trono de Dios. Y si alguien siempre intenta decirte lo que tienes que hacer, tan solo di gracias, pero no, gracias. Dios y yo nos llevamos bien. Tú tienes conexión directa con Dios. Un miembro de la congregación una vez le dijo a mi padre, mi amigo oró por mí y me dijo que Dios quiere que vaya a África y sea misionero. ¿Qué piensa usted? Mi padre le dijo, es su decisión, pero si usted va a África basándose en su consejo, asegúrese de llevar con usted a ese amigo para que pueda decirle cuándo tiene que regresar. No necesitas que otra persona te diga lo que Dios quiere que tú hagas. Camina con Dios por ti mismo. Me acordé de eso cuando una joven me pidió consejo sobre un problema de relaciones. Este hombre al que apenas conoció estaba diciendo que Dios le había dicho que yo debería casarme con él. Yo tuve que reírme porque ella es una joven hermosa. Entonces le dije que no se tomase a ese hombre demasiado en serio, porque cada muchacho que la ve pensará lo mismo. Dije, tan solo él es el único valiente para decirlo. Tú mismo puedes oír de parte de Dios, no necesitas un apoyo. Escucha la suave voz en tu interior. Dios a veces nos habla por medio de una impresión que siempre es coherente con su palabra escrita, la Biblia.
Jueces 6:7 relata la historia de un hombre llamado Gedeón que se enfrentó a 3 ejércitos que marchaban contra él y sus hombres. Cuando Gedeón se preparaba para la batalla, Dios dijo: tienes demasiadas personas contigo. Si ganas con tantas, serás tentado a pensar que lo hiciste en tus propias fuerzas y yo no obtendré el mérito que merezco. Para disminuir los números, Dios le dijo que permitiese regresar a casa a todos los que tuvieran miedo. Puedo imaginar que Gedeón estaba deprimido y temeroso de perder la batalla porque no tenía suficientes guerreros, pero Dios no había terminado de disminuir su ejército. Dios dijo: Gedeón, sigues teniendo demasiadas personas. Su ejército pasó de 32,000 a solo 300 cuando Dios terminó. Esto seguro de que Gedeón pensó en sus escasos ejércitos serían eliminados. Pero no es importante pero no es importante cuántos tengas de tu lado. Lo importante es tener a las personas correctas de tu lado. Gedeón y sus 300 hombres derrotaron a miles de tropas enemigas. Lo que cuenta es la calidad, no la cantidad. Si no estás dispuesto a permitir irse a las personas, te perderás lo mejor de Dios. No te sorprendas si Dios disminuye tu propio ejército. Si eso sucede, has de saber que Él no está intentando que retrocedas. Te está preparando para un nuevo nivel. Cuando dejes de depender de otros, experimentarás victoria que habían parecido imposibles antes y encontrarás en una unción mayor. Hace años yo no pensaba que hablar en público fuese una posibilidad para mí. Soy demasiado tímido, pero en la actualidad casi cada semana hablo a miles de personas. Eso me dice que Dios no nos da la mitad del talento que necesitamos. Él nos da todo lo que necesitamos. Dios no te creó para que fueses dependiente de otra persona siendo adulto. No te apoyes de otra persona para que ore por ti, hable por ti, crea por ti y te aliente. Elimina los apoyos y camina por ti mismo. No dependas de que alguien haga por ti lo que tú mismo puedes hacer. Mira en tu interior y conecta con el poder que Dios puso en ti. Al igual que Moisés, te levantarás con una nueva confianza. Sí, puede que no te estire, pero descubrirás nuevos dones y talentos. Dios traerá a las personas correctas en el camino correcto. Creo y declaro que llegarás a hacer todo aquello para lo cual Él te ha creado. Así es como terminamos con el capítulo 11. Gracias por estar aquí. Espero que te esté gustando y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye.